¿Se puede progresar de forma indefinida con el entrenamiento? Bueno, pues por poder sí que se puede, pero una cosa es ir mejorando poco a poco, porque eso desde luego que lo podemos hacer, como digo, y otra cosa muy diferente es ir haciéndonos fuertes. Al principio del todo, cuando empezamos un programa de entrenamiento, lo más normal es que de semana en semana podamos subir el peso de los ejercicios sin ningún problema. Según va pasando el tiempo, esto se complica y empezamos a utilizar diferentes técnicas u otras estrategias, como por ejemplo hacer alguna repetición más, subir un poco el volumen, y según van pasando los años, según ganamos experiencia o llegamos a cierto nivel, pues resulta bastante complicado el hecho de ir sumando kilos, y es lo que muchas veces nos conduce a pensar que hemos llegado a un punto en el cual estamos estancados. Hoy, más en concreto, voy a hablaros acerca de este tema del progreso aquí en Cuaderno de Entrenamiento. Bienvenidos una semana más. Mi nombre es Iván Llamazares, me encontráis, como siempre digo, en lifters.es, la web donde escribo acerca de todos estos temas. Os podéis apuntar a la newsletter totalmente gratis y cada semana os envío un mail contándoos temas acerca de ganar músculo, fuerza y recomposición corporal. Así que si queréis recibirlo porque no lo escribo en ningún otro sitio, bueno, pues os podéis apuntar ahí. Y a ver, este tema del progreso me parece súper interesante porque una de las cosas que más engancha a cualquier persona cuando se apunta a un gimnasio es el progreso que ve en poco tiempo. A todos nos ha pasado al principio, yo que sé, en un ejercicio en el cual movíamos 10 kilos o 15 kilos, 20 kilos, según van pasando las semanas, pues somos capaces de subir el peso sin ningún tipo de problema. Y de hecho los saltos de peso son bastante grandes al principio. En un año podemos volvernos muy fuertes en sentadilla, en por ejemplo también un remo, en por ejemplo press de banca, press militar. Son ejercicios con los cuales podemos mover un montón de kilos, pero es cierto que según va pasando el tiempo, pues esto resulta más complicado y llega un punto en el cual pues esos saltos de peso que al principio eran de 5 o 10 kilos, pues pasan a serlo de 1 o 2. ¿Quiere decir que nos estemos estancando? ¿Quiere decir que, por ejemplo, nuestro progreso vaya menos? Bueno, pues para nada. De hecho, si el peso sigue subiendo, quiere decir que lo más probable, siempre que mantengamos una buena técnica, es que sigamos progresando. Pero es normal que esto cada vez vaya menos y llegue un punto en el cual tengamos que centrarnos en otros aspectos que también son importantes, como por ejemplo la técnica del ejercicio. Al principio puede que no fuera la mejor técnica del mundo, puede que subiera el peso rápidamente, eso es cierto, pero según fue pasando el tiempo, quizás apareció alguna molestia y tuve que empezar a poner un poco más el foco en ver cómo estaba haciendo el ejercicio. De ahí que en muchos casos haya visto cómo una persona a lo largo de ciertos años haya ido moviendo, por ejemplo, el mismo peso en algunos ejercicios, pero luego cuando comparas una técnica o la técnica que hacía hace 5 años con la que hace a día de hoy, no tenga nada que ver. Así que sí que es verdad que es el mismo peso en ese ejercicio, pero a nivel de activación muscular, a nivel de estímulo, pues es mucho mejor el que está dando a día de hoy con ese peso que no el que hacía hace 5 años. Por lo tanto, la técnica siempre es un punto importante en el cual podemos incidir si es que no hemos prestado mucha atención. Por otra parte, también sería el estímulo muscular. Con esto me refiero a que muchas veces al principio, cuando empezamos a entrenar y somos principiantes, bueno, pues no sentimos bien el músculo objetivo que queremos trabajar, por ejemplo, con los empujes, con el press de banca, con el press militar. Es cierto que lo hacemos, es cierto que quizás vamos subiendo la carga progresivamente, pero no notamos esa congestión, no notamos ese estímulo. Quizás en los días posteriores, pues tampoco es que sintamos que hemos trabajado muy bien esa zona en concreto, y esto con el paso del tiempo también es algo que podemos ir mejorando, y de hecho es bastante habitual que según vayamos ganando experiencia, pues notemos mayor estímulo muscular con los mismos ejercicios, con el mismo peso o incluso bajándole un poco. De ahí que también me llegue muchas veces la cuestión, la duda de, oye, yo he bajado el peso en este ejercicio y resulta que lo siento mucho mejor que no, por ejemplo, si subo un montón los kilos. Bueno, pues es algo bastante habitual. Como digo, la sobrecarga progresiva es un pilar que tenemos que tener presente, pero no quiere decir que todo tenga que estar sustentado en él. Así que bueno, es otro aspecto en el que también podemos incidir, al igual que el rango de repeticiones, el volumen y, como no, la intensidad. Según van pasando los años, tenemos una percepción más real de lo que significa intensidad. O dicho de otro modo, le sacamos más partido a cada serie. Yo, por ejemplo, si pienso cómo entrenaba hace 10 años en comparación con cómo entreno a día de hoy, bueno, pues está claro
que cuando hablamos de un RIR 1, 2, 3, pues hace 10 años tenía una percepción mucho más irreal de lo que era ese RIR, de lo que era esa intensidad y por lo tanto podía darme la sensación de que llegaba igualmente cerca del fallo, pero para nada era así. Así que bueno, independientemente de que vayamos progresando en el peso que le metemos a la barra, en el peso con el que hacemos ciertos ejercicios, también tenemos otros muchos aspectos en los cuales podemos poner el foco y los cuales nos van a permitir progresar. Así que a esta pregunta de si se puede progresar de forma indefinida, yo diría que sí, pero con ciertos matices, porque es verdad que siempre se puede ir mejorando algo, pero si hablamos de progreso en cuanto al peso que subimos en la barra, el peso que manejamos en los ejercicios, pues está claro que las adaptaciones a nivel neuromuscular que se dan desde un principio, que son las más notables, con las cuales decimos, oye, pues sí que estoy ganando fuerza, ¿no? Sí que estoy progresando. Bueno, pues estas van mermando con el paso del tiempo y tenemos que incidir o poner más el foco en otros aspectos que también son igualmente importantes, aunque dé la sensación de que a nivel absoluto, pues no representan tanto progreso, por así decirlo. De hecho, he comentado también en otras ocasiones que una de las progresiones que más me gusta a mí es la doble progresión, que se basa principalmente en utilizar un rango de repeticiones en el cual para cierto peso, pongamos 100 kilos, vamos a intentar llegar a 10 repeticiones o 12 repeticiones y una vez alcancemos ese punto, lo que podemos hacer es o bien subir un poco el peso o bien añadir una serie y de esta manera siempre tenemos un camino por el cual tirar para seguir mejorando. Es decir, habrá semanas en las cuales me toca subir el peso, habrá semanas en las cuales me toca hacer una repetición más, habrá semanas en las cuales me toca hacer una serie más, un poco más de volumen, luego otras en las cuales tenga que bajar un poco el volumen, hagamos una semana de descarga y por lo tanto volvamos a empezar un ciclo nuevo. En definitiva, tenemos un montón de opciones diferentes y la doble progresión, sin duda alguna, es algo que normalmente recomiendo a la mayoría de personas que buscan ganar músculo, ganar fuerza y no complicarse demasiado con un programa en el cual haya que hacer fórmulas matemáticas para progresar cada semana, para subir el peso en la barra, para hacer una descarga de entrenamiento, nada de eso. De hecho, la gran mayoría de las personas, como digo, puede llegar a niveles muy altos simplemente con esta progresión, la doble progresión, que es muy sencilla de aplicar y que cualquier persona que tenga medianamente bien planteado un programa, pues puede aplicar. Así que bueno, como digo, de esto hablé en Lifters. Si queréis apuntaros por ahí, pues os voy a enviar un mail cada semana hablando principalmente de estos temas. Si queréis preguntarme alguna cosa en concreto, de alguna progresión, de alguna técnica de entrenamiento, bueno, pues también me lo podéis dejar por ahí. Y nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Cuaderno de Entrenamiento. Espero como siempre que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Muchísimas gracias como siempre por esas valoraciones de 5 estrellas tanto en Spotify y Apple Podcast. Y sin más, nos escuchamos de nuevo por aquí la semana que viene. Que paséis buen día. Chao.